en el marco del Estatuto de Seguridad, con intervención de los gringos, de los norteamericanos, hubo torturas y hubo desapariciones de compañeros. En esa época a los estudiantes los consideraban que eran un asunto de seguridad nacional y los juzgaban los militares, Consejo de Guerra. En el año 77, mi expareja fue detenido en ese marco de la política, fue torturado durante 3 días. Una cosa muy difícil porque a mí me llamaba el comandante de la brigada, me decía, nosotros estamos vigilándola y usted cualquier desviación que tenga, cuidado con sus hijos y cuidado con usted. En la década de los 70 había unas movilizaciones estudiantiles bastante fuertes, principalmente en torno a las políticas públicas que el gobierno quería implantar alrededor de la educación. Y se genera una propuesta de un programa mínimo de los estudiantes que durante principios de los 70 genera una movilización masiva, no solo en Medellín, sino en diferentes ciudades del país, en las que se generan también fuertes confrontaciones con la fuerza pública y algunas agresiones de parte del Estado que incluyen, por ejemplo, persecuciones, seguimientos en detenciones, en consejos verbales de guerra y muchas amparadas en el estado de sitio y posteriormente en el Estatuto de Seguridad. Y casos como el asesinato del estudiante Barrientos en 1973, cuando en medio de una movilización un agente del DAS dispara y asesina a este estudiante. Una vez se decretó un toque de queda en los 70 y el ejército y la policía, específicamente fue la policía la que entró de una manera salvaje a la universidad. Unos compañeros pudieron huir por el río porque en esa época no había malla y otros sufrimos vejámenes. A mí me pegaron con lo que ellos llaman bastón de mando, bolillos, pues que eran de madera. Nos llevaron al Coliseo. Las mujeres éramos más poquitas, estuvimos en otro lado como en los camerinos o algo así, pero los muchachos les hacían el túnel. El túnel era, los ponían de a uno pasando de la volqueta, porque era en una volqueta donde nos transportaban y al lado y lado había policía y cada uno le daba un bolillazo a todos los que iban entrando. Es decir, el aporrear a los estudiantes se volvió casi que una costumbre. Hacia la década de los 80 hay un hecho o unos acontecimientos muy particulares a principios de los 80 que van a desencadenar una serie de acciones y agudización de la violencia contra los miembros de la comunidad universitaria. En 1981 particularmente sucede el secuestro de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19. Este hecho desencadena la creación de grupos al margen de la ley como el MAS, Muerte a Secuestradores, que posteriormente van a engendrar lo que se conocería como los grupos paramilitares. Esto va a desencadenar que contra los miembros de la Universidad de Antioquia se generen violencias como torturas, detenciones, interrogatorios, secuestros, desapariciones, asesinatos. En 1987 vino, digamos, esta andanada contra la universidad pública, algunas en el país y en concreto contra mi Universidad de Antioquia. Y desafortunadamente en el mes de agosto del 87 vino ya una serie de asesinatos de varios profesores. Asesinaron al profesor Pedro Luis Valencia, que era colega, salubrista, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, y él era senador por el partido de la Unión Patriótica en ese momento.
Yo asistí al entierro del profesor Pedro Luis Valencia, justamente en compañía de mis amigos Leonardo Betancourt y Héctor Abad Gómez, y yo llevé la palabra a nombre de la Asociación de Profesores en el entierro de Pedro Luis Valencia, y yo señalé con toda claridad y en público que estábamos seguros que esto era una persecución contra los sectores progresistas, contra los liderazgos de derechos humanos, contra los liderazgos políticos y contra los liderazgos intelectuales en el departamento y concretamente en la universidad. Ahí percibimos que algo grave realmente se venía encima, que eso no terminaba ahí. Y efectivamente, muy pocos días después asesinaron a Leonardo y al profesor Héctor Abad Gómez. Esto para mí fue supremamente doloroso y era ya una señal porque era gente supremamente cercana. Y esa misma noche ya una serie de amigos y de autoridades de la universidad, empezando por el señor rector, me pidieron que saliera del país, que no podían garantizar mi vida, que había algunas noticias de que yo podía estar en una de las listas, había varias listas en ese momento de gente que iban también a proceder en la misma forma y efectivamente en cuestión de horas yo tuve que salir del país. Con relación al tipo de afectaciones del conflicto armado sobre las universidades en el contexto colombiano, se han hecho investigaciones que dan cuenta de las afectaciones del conflicto, sin duda también sobre la universidad. Me refiero a asesinatos, señalamientos, atentados. Sin embargo, creo que un aspecto que no está bien documentado tiene que ver con otro tipo de afectaciones que las universidades han sufrido en el marco del conflicto. Me refiero a cómo se afectó la libertad de cátedra, cómo se afectó la libertad de pensamiento, cómo se afectaron las agendas de investigación, de docencia y de extensión. Además, creo que esta coyuntura también es una oportunidad para que las universidades emprendan trabajos de memoria que les permita esclarecer el papel que por acción o por omisión jugamos en el marco del conflicto armado y que en ese sentido nos pone de cara a nuestras propias verdades. Los 90 se agudiza con bastante fuerza las acciones del paramilitarismo, hay amenazas, hay asesinatos selectivos nuevamente entre 1998 y 1999, con casos como el asesinato de Hernán Henao Delgado, de Jesús María Valle, abogado de la universidad, miembro del CPDH, del estudiante Gustavo Marulanda, del administrador de la cafetería de Derecho Hugo Jaramillo. Hay una serie de acciones que de alguna manera también van diezmando el movimiento estudiantil y van generando nuevamente temores y zozobras. Para el 2001 tuvo algunos asuntos de violencia, unas personas asesinadas, 2 estudiantes de la universidad. Yo llevaba, no sé, un par de meses llegado de un pueblo lejano a la universidad y me tocó pues de alguna forma presenciar el asesinato de esas personas, 2 estudiantes. Algunas apariciones de grupos insurgentes, el ELN particularmente hizo algunas apariciones para denunciar lo que sucedía en su momento en la Comuna 13. Luego la implementación del paramilitarismo, la generación de amenazas, la perpetración de torturas, desapariciones forzadas en contra de las universitarias y los universitarios, la serie de amenazas en los años 90, los asesinatos que se ejecutan efectivamente pues, y que al menos hasta hoy se conocen que fueron ejecutados por los paramilitares, la presencia policial de fuerza desmedida de parte del Escuadrón Móvil de Antidisturbios, pues el campo de entrenamiento y de formación del ESMAD fue la universidad pública, la Universidad de Antioquia en particular. Yo estaba ya con la Asociación de Profesores, siempre fui asociada. Y en el año de 2003, empiezo como presidenta, llegó una llamada a la asociación diciendo que éramos un poco de groserías y que nos iban a poner una bomba. Creo que uno de los grandes desafíos que asumimos hoy como sociedad en esta transición hacia la paz tiene que ver con cómo nos comprometemos desde los distintos ámbitos que habitamos en la sociedad con esa construcción de memoria y con esa construcción de verdad. Es muy elocuente hablar sobre cómo se ha visto afectada la universidad durante los años del conflicto
por parte de los actores armados. Algunos han hablado de infiltración o de otro tipo de acciones encubiertas que permite describir un vínculo entre los grupos armados de distinta naturaleza y la universidad o los universitarios. Es identificar que la universidad, como una parte dinámica de la sociedad, tuvo relación o injerencia directa de distintos momentos y distintos picos de la conflictividad armada en el país, y intentar explicaciones a lo que sucedió o a lo que ha sucedido dentro del ámbito universitario. Esclarecimiento de situaciones que pasan por qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó, quiénes tuvieron responsabilidades con ese tipo de acciones u omisiones y sobre todo qué tipo de afectaciones podemos dilucidar. Los grupos armados en la universidad indiscutiblemente allá llegaban a tratar de difundir sus ideas, pero en lo que a mí me tocó no era tan masivo, sino que ellos como que ubicaban a las personas, ellos miraban en las marchas o miraban en el movimiento quiénes eran los que más eran activos o activas, y les mandaban una persona para que conversara con ellos, diciéndoles de la importancia de la lucha armada. También al seno del movimiento estudiantil se gestaron corrientes propias, autónomas, inclusive proclives y simpatizantes de una insurrección armada o de una guerra de guerrillas. Inclusive proliferaron en los años 70 muchísimas siglas, pequeños partidos estudiantiles y pequeñas guerrillas estudiantiles. Por ejemplo, el ADO en Bogotá fue una guerrilla típicamente estudiantil. Eran perseguidos, eran reprimidos, eran encarcelados, pero también fue una decisión política de asumir un proyecto insurreccional. Lo mismo pasó con el EPL. En Bogotá, en Medellín, en ciudades de la costa, universidades de la costa, en el Valle, hubo militancia política que simpatizaba con el EPL y algunos de ellos pasaban, incluso salían de la universidad y se iban a frentes guerrilleros. Este fue un fenómeno, inclusive no exclusivamente colombiano. Eso recorrió toda nuestra América Latina. Insisto en que, claro, en que niegue la presencia o la que hubo, no sé si hoy, de las insurgencias en la universidad, está pues, dando cuenta o negando un hecho notorio. Entonces la crítica no solamente es para hablar de los insurgentes, sino también de los contrainsurgentes, ¿cierto? De qué manera la universidad y los universitarios han dado lugar, han dado espacio, han permitido o han promovido esa presencia allá. Y otra cosa son las violencias propias del movimiento social, en este caso el universitario o el estudiantil universitario. Yo no creo que haya que confundir esas expresiones con las expresiones de insurgentes o alzadas en armas. Eso no es una acción de guerra. Eventualmente los alzados en armas han usado ese repertorio, no lo han adoptado, eventualmente han incidido en su configuración, pero no es de ellos. El tropel es una cosa que se ha ido configurando al calor del movimiento social universitario en su correlación con el establecimiento, con las acciones de violencia también de parte del Estado, del paramilitarismo en su contra. Y además caracterizarlo y evidenciar cuáles son los sentidos de esas violencias, que suelen ser la rememoración, suele ser el reclamo de democracia, suele ser el reclamo de participación. Pues bien, abramos espacios de participación, abramos espacios de memoria, de rememoración, avancemos ojalá en la no estigmatización y persecución de quienes se manifiestan. Seguramente expresiones de ese tipo pues se lograrán superar. ¿Qué explica que la universidad se vea implicada en estas situaciones del conflicto armado? Ya lo hemos dicho, el hecho de que sea una parte fundamental de la sociedad, porque para muchos sectores la universidad es un foco de conflicto, como ya dijimos anteriormente, para algunos inclusive es un nido de formación de actores armados para cualquiera de los grupos. Entonces la universidad, digamos, la sociedad la quiere, pero tiene ciertas reservas, sobre todo ciertos sectores de la sociedad, y eso explica en parte este hecho de que la universidad la miren con cierto recelo, y en algunos casos ya no con recelo, sino francamente como enemiga.
Yo diría que durante todo este lapso de tiempo de afectación del conflicto y la violencia en la universidad, hemos asistido a expresiones, acciones y formas de resistencia de los universitarios y de la universidad como institución a esa violencia. O sea, no es qué vamos a hacer únicamente ahora, sino qué hemos venido haciendo. Yo creo que la universidad pública ha mostrado distintas formas de conjurar la violencia, de conjurar sus impactos, de propiciar espacios de diálogo, cooperación y concertación, y sobre todo de buscar acciones hacia adentro y proyectadas hacia la sociedad de resolución de los conflictos por vía no violenta, a través de sus gremios, a través de las mismas autoridades universitarias, a través de todos sus estamentos. Estudiantes y profesores le han hecho frente, han resistido a la violencia, han hecho una serie de campañas invitando a la sociedad a sensibilizarse sobre el conflicto y a tomar medidas con relación a la búsqueda de la paz. Entonces creo que no solamente con lo que se sabe que hace la universidad, como es la producción de conocimiento, la socialización de conocimiento, sino también en esas prácticas cotidianas que han mostrado una voluntad política en favor de la paz. Formas de resistir a esas violencias desde la universidad, en estos 50 años se desplegaron muchas. Formas que van desde la emisión y difusión de comunicados públicos, comunicados de profesores, del movimiento estudiantil, de las mismas directivas, bien fuera rechazando acciones de violencia ocurridas dentro de la universidad, o rechazando, por ejemplo, la militarización del campus universitario, algo que fue muy frecuente en los 70s y 80s, o haciendo llamados a la construcción de paz, al diálogo, a la posibilidad de continuar con la universidad abierta. Acciones como plantones, como actos culturales, tardes de cometas, movilizaciones, la toma de espacios públicos para denunciar situaciones que estaban ocurriendo contra los miembros de la comunidad universitaria, para exigir liberación de personas secuestradas o la búsqueda de personas desaparecidas, y otras acciones que podrían estar tal vez en el plano más de lo institucional, como el abrazo a la universidad, el plebiscito por una universidad abierta y en paz, la realización de cineclubes, el trabajo social en barrios y comunidades afectadas, el acompañamiento a organizaciones sociales y comunitarias como formas de las personas de tratar de sobrevivir a la violencia, pero de continuar construyendo paz en diferentes territorios. Ha sido algo como que se ha perpetuado en el tiempo. Yo creo que todos queremos tanto a la universidad y la hemos visto tan afectada también por el conflicto armado. Bueno, la estigmatización de la que son víctimas las personas que estudian en universidades públicas, creo que están basadas en el hecho de que como son personas humildes que siempre están procurando ser visibles para la clase política que no satisface las necesidades de este tipo de personas, pues obviamente por esa lucha ellos tienden a ser estigmatizados y considerados como guerrilleros o personas que no están dentro de las políticas o normas sociales que ellos están constantemente, no sé, enmarcando los juicios normales. Pues ellos están en esa búsqueda de hacer valer sus derechos y en algunas ocasiones empiezan a destruir cosas que hacen parte del escenario público, por así decirlo. Entonces, pues por eso son considerados como personas que no acatan la norma. Que los estudiantes en cierta manera son estigmatizados porque van abriendo sus conocimientos, van entendiendo que la vida no es como nos la muestran, sino como también hay que buscarla y entenderla, y por eso empiezan a hacer un movimiento, pero ese movimiento quiere decir es que la mente se está formando cada vez más, que hay más inteligencia y que entre más estudiemos y más personas estemos así, pues va a ser mucho mejor. Esa es la realidad, el estudiante con conciencia lo quieren tachar de vicioso, de vago, de que no está conforme con nada, cuando realmente la conciencia la que reflejan estos muchachos,
Yo creo que todo recae en que a las personas que quieren generar un cambio siempre se le ven como personas malas, porque no van como con las reglas y las normas que establece la sociedad, como con ese orden, porque quieren hacerse escuchar. Entonces, para mí es eso. ¿Por qué la universidad tendría hoy que hacer memoria y contribuir a la verdad del conflicto armado, no solamente a nivel del país, sino de lo que pasó en sus predios universitarios? Y yo creo que es muy importante dejar claro que eso está en el marco de lo que como universidad tenemos como responsabilidad. O sea, me parece que el ejercicio de la investigación hoy y el ejercicio de la docencia tiene que estar proyectada a cómo contribuimos desde la universidad a la construcción de esa paz tan deseada por los colombianos, y con esos esclarecimientos contribuir a eliminar los estigmas que todos sabemos se han cernido sobre los universitarios y sobre nuestros egresados. Cuando un egresado nuestro encuentra dificultades en el medio laboral porque procede de una universidad pública, no es otra cosa que el reflejo de esa estigmatización que se ha hecho sobre los universitarios, y me parece que ahí tenemos un camino grande por recorrer. Por una parte es que mientras en Colombia sigan existiendo ciertas condiciones básicas de la forma de hacer política, de la forma en que está distribuida la riqueza, de la relación entre el campo y la ciudad, y este otro problema tan grave del narcotráfico, va a ser muy difícil que haya paz en el país en general y por tanto en las universidades y por tanto al interior del movimiento estudiantil. Igual en La Habana se pactaron cosas tan serias como una reforma política, y una reforma política que yo diría que su esencia es que podamos vivir en democracia, o sea, que opinar o pensar distinto no sea motivo de que por eso te asesinen o te persigan o te cierren la puerta. Si esos problemas no se implementan, esas soluciones que ya estaban esbozadas ahí, esta conflictividad va a seguir, como está pasando desafortunadamente en varias regiones del país. Pues mira, yo pienso que la reparación colectiva debe esperar un tiempo, y debe esperar un tiempo hasta que aclaremos hasta el fondo y mirándonos a los ojos qué ha pasado en la universidad. Si queremos realmente llegar a la verdad, tenemos que empezar por aclarar cuál fue esa verdad en la universidad y hacerlo de una manera profunda, de una manera muy crítica y de una manera muy clara. No para castigarnos a nosotros mismos, sino porque es la única manera que pienso yo que puede aflorar la verdad en este país, que las entidades, las universidades, las localidades, los sindicatos, las organizaciones sociales aborden ese tema, se miren a sí mismas y allí ubiquen, dijéramos, cuál ha sido su responsabilidad en este problema del conflicto. Yo creo que sin la verdad aquí no hay nada. El exilio es una experiencia supremamente dolorosa. El exilio es muy duro, por una parte, porque es algo absolutamente impuesto, por lo tanto no es en el momento que tú quieres. Yo estaba en un momento muy productivo, era director del Centro de Investigaciones Médicas, tenía un equipo de investigación buenísimo sobre malaria en la región de Urabá, estaba con mucha frecuencia recorriendo toda esta región, en fin, y salir súbitamente, por suerte tengo que decirlo, yo tuve un exilio con todos los apoyos del mundo. Me esperaban los amigos allá, trataron de hacerme la vida lo más amable, pero aún así el exilio es terrible. Uno, por la imposición. Dos, por la cuestión de la incertidumbre, porque es que tú sabes dónde empieza el exilio, pero tú no sabes si termina, ni menos cuándo termina y en qué condiciones. Pero quiero destacar también finalmente, el exilio en mi caso fue una experiencia de solidaridad impresionante. Y lo mismo desde el país me seguían mandando muchos mensajes de apoyo, de solidaridad. Creo que esta síntesis de convicciones, de encontrar el espacio adecuado,
de seguir siempre adelante, y esta otra cuestión de la solidaridad y de los grupos de acompañamiento en los niveles institucionales, amistosos y de familia, en mi caso concreto fueron supremamente importantes para salir adelante, y yo diría que no solamente salir adelante, sino tratar de salir en lo posible mejor de una experiencia tan dolorosa como el exilio. Esto implica para el proyecto Hacemos Memoria, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Instituto de Estudios Políticos la pregunta de cómo empezar a contar eso que nos pasó, de cómo recuperar esos hechos de violencia y resistencia. El proyecto pretende de alguna manera convertirse no solo en un repositorio de memorias y en un repositorio de hechos de lo que nos pasó como comunidad universitaria en medio del conflicto, sino también en un repositorio para la investigación académica. Ya que estamos en una universidad, es importante este camino como una ruta de entrada a futuras investigaciones desde otras disciplinas o campos del saber, para que podamos seguir enriqueciendo e interpretando de diferentes maneras lo que nos ha pasado. Nosotros hemos puesto tantos muertos, hemos puesto tanto dolor y sufrimiento que merecemos un capítulo dentro de la comisión.